Bueno, pues agradeciendo nuevamente a su delegado del Gobierno esta inauguración de la jornada, de la primera jornada, como bien ha dicho él, y que será no la última, seguro. Voy a presentar a Isabel Caballero Pérez, la primera ponente, la ponencia inaugural. Estamos todos expectantes a escuchar a todos los ponentes de hoy, pero Isabel pues le ha tocado el hacer la inauguración de esta jornada, ¿no? Isabel Caballero, tenemos ya, no sé, ¿estaba en conexión? Vamos a primero verla en pantalla. Bueno, un poquito de unos segunditos. También las conexiones tecnológicas también y online requieren su tiempo, pero estos chicos de MQD también lo hacen muy bien y seguro que enseguida estamos conectados con Isabel. Sí, hola, buenos días. Creo que se me ve y se me oye, ¿verdad? Sí, Isabel, se te oye estupendamente. Buenos días. Fenomenal, Oye, te voy a presentar y ya te doy paso, ¿de acuerdo? fenomenal, de acuerdo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, pues Isabel Caballero es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y con estudios de posgrado en Evaluación, Programación y Supervisión de Políticas de Inserción y en Investigación, Acción Participativa en la Universidad Pablo de Olavide. Inició su trabajo en el ámbito de los derechos humanos en 1996 en San Salvador, El Salvador, como cooperante en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho a través de la Agencia de Desarrollo de Dinamarca MS. En 1999 se unió al equipo de trabajo del CAMP COCENFE Andalucía y también coordinó ahí el Departamento de la Mujer. En 2013 fue nombrada asesora de la Comisión de la Mujer de CERMI y en 2015 asumió la coordinación de la Fundación CERMI Mujeres. Ha participado en diversas publicaciones de la colección Generosidad y en el Manual sobre Apoyo Psicosocial y Prevención de la Violencia de Género en Mujeres con Discapacidad. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la formación a profesionales sobre derechos humanos, género y discapacidad. Sin más, Isabel, agradecerte nuevamente el que estés aquí inaugurando esta primera jornada de igualdad de género y enfermedades raras en el CREER y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer compartir con todos vosotros y vosotras estas primeras jornadas que además están centradas en el tema de género. En un día tan especial como el día de hoy, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, en el que yo precisamente en mi intervención lo que he tratado es de contextualizar un poco cuál es la lucha precisamente de esos 2,5 millones de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país, cuál ha sido en estos últimos años la lucha que han emprendido y cuál es la situación actual para, de alguna manera, conocer cuál es el contexto reivindicativo en el que nos hallamos. Quería, por supuesto, agradecer al Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras, pues que haya tenido a bien pues invitarme a mí como coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, porque sin duda es un reconocimiento al trabajo que desde nuestra creación la Fundación viene desarrollando en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Yo me he traído una presentación, la hemos probado anteriormente. Creo que no va a haber ningún problema. Voy a compartir pantalla para que podamos todas. Se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿La pones en pantalla completa? Pues como os comentaba inicialmente, yo lo que quería en mi intervención trazar una genealogía de cómo ha sido la lucha por los derechos humanos de las mujeres con discapacidad en nuestro país. También para que tomemos conciencia que cuando estamos hablando de derechos humanos, de género, de discapacidad, no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Que a veces siempre tenemos la sensación, las mujeres con discapacidad, de haber llegado nuevas, ¿no? a esta lucha, de ser siempre las eternas neófitas, cuando realmente esto no es así. Pensar que ya en el año 2000 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad creó una comisión específica de mujer, que además estaba integrada por distintas organizaciones
que formaban parte del CERMI, que como sabéis es la gran estructura social representativa de las personas con discapacidad en nuestro país, y que ahí estaban integradas organizaciones como era la Confederación ASPACE, como la Confederación Estatal de Personas Sordas, estaba COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, estaba por supuesto la ONCE, PREDIF o por ejemplo Plena Inclusión. Y que poco tiempo después, en el año 2005, ya se creó una figura específica que era la comisionada para los asuntos de mujer, ¿no? Entonces estamos hablando de hace ya un tiempo, ¿no? Pero pensad que incluso antes, en la década de los 90, ya había organizaciones específicas, organizaciones sociales que eran específicas de mujeres con discapacidad. Y una de las pioneras en nuestro país es una organización de mujeres que se creó en Cataluña en la década de los 90, que son nuestras compañeras de Dones No Estàndards, que realmente han sido pioneras en muchísimas cuestiones de reivindicación de derechos de las mujeres de este sector de población. O, por ejemplo, la propia Confederación Estatal de Personas Sordas, que creó ya en el 94 una comisión específica de mujeres. Es decir, estamos hablando de muchísimos años realmente de organización y de reivindicación. Por otro lado, también contamos desde el año 2009 con una plataforma también específica de mujeres en nuestro país, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, que surge en el ámbito de las mujeres con discapacidad física y orgánica, ¿no? Es impulsada por COCENFE y se funda en el año 2009. También contamos con importantes planes, algunos más maduros que otros realmente, pero con planes integrales de acción que surgieron como instrumentos de reivindicación del movimiento social de la discapacidad, fundamentalmente, que en algún punto se ha conseguido trasladar a las políticas públicas. Por ejemplo, el propio CERMI elaboró un primer plan integral de acción para mujeres con discapacidad para el periodo del 2005 al 2008, y eso fue seguido de una secuela, es decir, fue tomado por las políticas públicas, por el gobierno de ese momento, y se lanzó un primer plan de acción para mujeres con discapacidad en el año 2007, que realmente fue un poco una expresión de buena voluntad, más que de un auténtico plan de acción, porque realmente su aplicabilidad fue muy limitada y había una limitación muy fuerte, ¿no?, de presupuestos destinados a las acciones, a las medidas contenidas en este plan. Pero fue como ese primer toma de conciencia de que era necesario, de que además de que las políticas generales estuviesen atravesadas por ese doble enfoque de género y discapacidad, sí que hubiera alguna política pública específica como una forma de acción positiva que impulsara a las mujeres con discapacidad. Esto sí que fue retomado por alguna comunidad autónoma. De hecho, hasta la fecha, que sepamos, es la única comunidad autónoma que ha aplicado un plan de acción integral para mujeres con discapacidad, como ha sido en Andalucía, que en el año 2008 al 2013 sí que puso en marcha es una serie de medidas concretas dirigidas a las mujeres con discapacidad de esa comunidad autónoma. El último gran plan integral de acción de mujeres con discapacidad en el ámbito de CERMI tuvo una vigencia del año 2013 al 2016, y precisamente en el 2015 es cuando se crea la Fundación CERMI Mujeres, que viene a tomar pues todo ese mandato, ¿no?, que venía desarrollándose desde el propio CERMI a través de sus planes integrales, pues ahora se traslada al trabajo que viene realizando la Fundación CERMI Mujeres, que se crea en el año 2014, pero empieza a funcionar en el año 2015, y es precisamente toda esa labor de reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad las que vienen desarrollándose con esa visión omnicomprensiva de todos los sectores de la discapacidad que viene desarrollando la Fundación CERMI Mujeres desde esta fecha. Hay algunos hitos muy importantes que no debemos perder de vista cuando estamos hablando de la lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad en nuestro país y en realidad en el ámbito internacional, ¿no? Y es que hay un punto de inflexión marcado por la cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres que se celebra en el año 1995, la famosa Conferencia de Beijing, que se celebra en China y que es auspiciada por Naciones Unidas. Y que ahí seguro que a muchos os suenan conceptos como, por ejemplo, la transversalidad de género, ¿no?, o esa
obligatoriedad, ¿no?, que se impone a los estados de que todas sus políticas públicas estén atravesadas por esa mirada de género, ¿no?, que tome en consideración las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Y además es un mandato que no solamente se va a dirigir a los estados, sino que también va a permear el trabajo que realizan las organizaciones sociales, las ONGs. Se habla también, por ejemplo, de empoderamiento de las mujeres, o se habla también de la diversidad de las mujeres, de que cómo hay que trabajar desde un enfoque feminista, pero teniendo en cuenta que no todas las mujeres están en la misma situación ni tienen la misma condición, sino que están atravesadas por distintos ejes que las enfrentan a diferentes formas de discriminación, que es a lo que vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Por eso vemos que ya en el 95 se estaba hablando de transversalidad de género, y es algo que el movimiento asociativo de la discapacidad en España toma el testigo muy rápidamente. La verdad que es uno de los países también pioneros en introducir el enfoque de género en las políticas de la discapacidad de una manera transversal, y empieza a crear vocalías y comisiones, instancias dentro del propio movimiento asociativo, que son las encargadas de aplicar esa política transversal de género, ¿no? Y pensar que tampoco es casual que la década de los 90 es cuando empiezan a surgir las primeras organizaciones de mujeres con discapacidad en nuestro país. En muchos otros países, pero sobre todo en España, empiezan a organizarse las mujeres con discapacidad, ¿no? Todo esto surge, esta eclosión de organizaciones de mujeres con discapacidad surge pues precisamente al calor de toda esa crítica que se hace, ¿no?, en relación al modelo hegemónico de mujer, ¿no? Aquí solamente hay un modelo de mujer y, bueno, se trata de romper un poco con esos esquemas y crear o impulsar plataformas específicas. Porque pensar que desde muy al principio, y realmente es algo que estamos todavía sufriendo en la actualidad, las reivindicaciones que expresaban las mujeres con discapacidad en muchas ocasiones no eran bien entendidas ni recibidas por el propio movimiento de personas con discapacidad, porque el movimiento de personas con discapacidad llegaba a considerar que eran muchas las reivindicaciones, muchas las cuestiones por las que había que luchar, y que realmente no era la centralidad de su mandato introducir ejes diferentes, porque era así como se veía, ¿no? Eso era la lucha de las mujeres, eso era un movimiento social, en todo caso, diferente, formado por el movimiento feminista, pero que no tenía mucho que ver con el movimiento de la discapacidad. Y lo mismo ocurría con el movimiento de mujeres. Parte de las reivindicaciones que expresaban ya o que estaban articulando las mujeres con discapacidad no eran bien recibidas, o al menos no eran consideradas como auténticas luchas feministas por esos grupos de mujeres, y que consideraban que eso formaba parte de las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad. Entonces estábamos un poco en esa tierra de nadie, y creo que quienes llevamos ya muchos años, ¿no?, involucradas en la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, sabemos bien lo que era al principio. Y siempre recordamos cuando, por ejemplo, se estaba debatiendo la ley integral de violencia, cómo cuando aparecían las mujeres con discapacidad en los congresos o en los grupos de trabajo que se creaban en esa época para discutir pues, los proyectos de ley, la propuesta de ley, ¿no?, que había en ese momento, pues nos daba un toque de atención y nos decían, ay, no, vosotras, en realidad, cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de otra cuestión, y nos hacían toda una pedagogía en relación a lo que era la violencia contra las mujeres, las violencias machistas, porque entendían que las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad, cuando acudían a esos grupos de discusión o esos grupos de trabajo, se iban a relacionar a otro tipo de violencia, no iban a hacer alusión a una forma de violencia que venía marcada por la existencia de una discapacidad o violencias capacitistas, ¿no? Pero no pensaban que las mujeres con discapacidad estaban articuladas en torno a un movimiento feminista, y lo que querían era también contribuir desde su diversidad en ese momento pues a la ley integral, ¿no?, como efectivamente se hizo. Pues yo creo que esa experiencia un poco de incomprensión por ambos lados, por el movimiento de la discapacidad y por el movimiento feminista, lo hemos venido arrastrando durante muchísimos años. Afortunadamente se ha avanzado tremendamente, pero todavía podemos encontrar ciertas resistencias tanto por un lado como por otro. Pero fijaos que estamos hablando ya de la década de los 90, cuando se estaba hablando de transversalidad de género, cuando se estaba poniendo en el centro que las mujeres no todas seguíamos un mismo modelo, sino que había una diversidad de mujeres, y que cuando hablábamos de feminismo teníamos que hablar de feminismos en plural. Y eso es muy importante.
Esto también se trasladó a las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad en Europa. Sabéis que hay una gran plataforma social que es la interlocutora directa con la Unión Europea en materia de derechos de personas con discapacidad, que es el Foro Europeo de la Discapacidad, el European Disability Forum. Pues este Foro Europeo de la Discapacidad creó también un comité de mujeres en la década de los 90 y una de las primeras acciones fue precisamente elaborar un manifiesto de mujeres con discapacidad, que fue adoptado en el año 1997. Fijaos que tampoco es nada nuevo, ¿no? Y que fue revisado en el año 2011. Pensad que desde 1997 al 2011 ocurre algo muy importante para todas las personas con discapacidad en el mundo, que es la adopción por parte de Naciones Unidas del primer gran tratado internacional de derechos humanos que se aprueba en el siglo XXI, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se adopta en el año 2006 y que entra en vigor en nuestro país en el año 2008, 2 años después. Pues en el ínterin, o sea, desde el 97 al 2011, precisamente lo que entra en vigor, lo que se adopta es la Convención y entonces se rearticulan las demandas en función del propio texto internacional de derechos humanos, ¿no? Esto es algo muy importante. Una cosa que quiero también aludir en relación con la Convención es que, no sé si sabéis que hay un artículo también específico en la Convención, que es el artículo 6, que hace alusión a las situaciones de múltiple discriminación a las que se pueden ver sometidas las mujeres con discapacidad, y que fue un artículo que tampoco fue tan fácil conseguir introducir en el articulado definitivo del texto, ¿no? de la Convención, para que también veáis cómo las resistencias a introducir el enfoque de género han estado presentes en todos los niveles, no ha sido algo que haya experimentado solamente el movimiento social de la discapacidad o que hayamos visto plasmado bueno, precisamente en la ausencia de políticas públicas con ese doble enfoque de género y discapacidad, sino que también se trasladó en su momento a la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde no se veía necesario que hubiese un artículo específico que hiciera alusión directa a las mujeres con discapacidad, aun cuando sabéis que el porcentaje total en relación a la población de personas con discapacidad de mujeres es el 60%. Y lo mismo ocurre en nuestro país. Estamos hablando que de los casi 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, el 60% son mujeres, casi 2,5 millones de mujeres en nuestro país. Aun cuando estamos hablando de la mayoría, sin embargo, se veía totalmente innecesario introducir un artículo específico de mujeres en la Convención. No ocurrió solamente, ojo, con la Convención de personas con discapacidad, también había ocurrido antes con la Convención contra la discriminación racial, donde tampoco se veía necesario hacer alusión a la situación específica de las mujeres, ¿no?, frente al racismo. Entonces, estas resistencias son las que todavía a día de hoy tenemos que seguir luchando. Yo os pongo en pantalla una breve genealogía de fechas, una línea de tiempo de grandes conquistas, ¿no?, que van desde el 95, como podéis ver, con el convenio con la cumbre de derechos de la mujer celebrada en Beijing, en el 97 con la adopción del primer gran manifiesto de mujeres con discapacidad en Europa, del 2006 al 2008 con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2011 tenemos el segundo manifiesto de mujeres con discapacidad en Europa, y luego hay otros hitos importantes a los que haré mención un poco más adelante, que han sido los posicionamientos o las recomendaciones que los órganos de tratados, es decir, esas personas expertas que evalúan las políticas públicas a nivel internacional en el ámbito de Naciones Unidas, pues ha hecho a España, ¿no?, ya sea a través del Comité de Personas con Discapacidad o a través del Comité CEDAW, que sabéis que hay un comité especial que analiza las políticas públicas para acabar con las discriminaciones contra la mujer. Pues esto es un poco la línea del tiempo que podemos trazar en relación con lo que llevamos andado, ¿no?, en estos años en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país. Voy a aprovechar, una vez que he hecho esta introducción un poco histórica, ¿no?, de dónde venimos y a dónde nos encontramos en la actualidad, sí que voy a dar algunas pinceladas acerca de nuestro posicionamiento teórico en todas estas reivindicaciones, ¿no? Nosotras partimos de un enfoque, lo que se llamaría una discriminación interseccional.
Es decir, partimos de la base de que hay formas de discriminación que vienen marcadas y que están muy bien detectadas, ¿no? Sobre todo en el ámbito que nos ocupa, ¿no? Dentro del sector de la discapacidad, pues discriminaciones que vienen determinadas por la presencia de una discapacidad, porque lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad tremendamente capacitista y donde, bueno, pues tener una discapacidad todavía es un elemento de minusvaloración, ¿no? Realmente estamos en una sociedad muy hostil todavía a las personas con discapacidad, ¿no? Debido a que existen todos esos discursos, esas prácticas, esas ideas preconcebidas en torno a lo que es ser una persona con discapacidad. Y vemos cómo pues, ni la comunicación, ni los espacios, ni los recursos, ni los productos están son plenamente accesibles ni son inclusivos. Entonces, esto está dejando fuera a muchísima gente, ¿no? Pero por otro lado, también sufrimos otro tipo de discriminación que viene determinada o que viene marcada por el hecho de ser un hombre o una mujer en una sociedad machista. Y eso, ahí están los datos, las estadísticas, lamentablemente, y que dan buena cuenta de ello, ¿no? Y yo creo que quizás los datos más tremendos pues son los que nos ofrecen los registros oficiales sobre violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces vemos claramente que hay formas de exclusión, de discriminación que vienen determinadas pues, por el hecho de tener una discapacidad, pero también por el hecho de ser una mujer. Entonces, nosotras en lo que nos enfocábamos desde muy al principio de nuestra lucha era en ver esa parte que intersecta, y yo para las personas que no pueden ver puedo describir un poco la diapositiva que está en pantalla, que es una gran circunferencia que engloba todas las discriminaciones basadas en la discapacidad, otra gran circunferencia que habla de la discriminación basada en el género, y luego hay una parte que se intersecta, una intersección que es precisamente donde se encontrarían esas formas de discriminación muy específicas que se producen por la interconexión cuando se conectan ambas formas de discriminación, ¿no? Y que ahí se encuentran precisamente las mujeres con discapacidad. Entonces, ese ha sido precisamente el foco en el que se ha centrado organizaciones como la Fundación CERMI Mujeres, porque realmente ahí se dan situaciones que son muy difíciles de detectar y, por lo tanto, también muy difíciles de abordar, y que es necesario sacar a la luz si queremos pues, trasladar todas estas reivindicaciones a nuestros representantes y que si queremos que haya una política pública idónea que dé respuesta a estas necesidades. Voy a hacer aquí simplemente un breve apunte teórico, y es que os he puesto en pantalla a la mujer que hizo o que acuñó el término de interseccionalidad, es decir, que analizó cómo distintos ejes de discriminación se pueden interconectar generando situaciones de discriminación totalmente nuevas y desconocidas, ¿no? Ella es Kimberly Crenshaw, ella es una jurista norteamericana, ella es una mujer negra que fundamentalmente lo que ha trabajado ha sido en la defensa de los derechos de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Y desde muy al principio las mujeres con discapacidad tuvieron que buscar algún tipo de referente, porque realmente no existían referentes de mujeres con discapacidad en la lucha por los derechos humanos, o si existían eran muy puntuales y muy locales, ¿no? Y no eran conocidas por todas. De tal manera que revisando también la genealogía de la lucha por los derechos humanos de otros grupos de mujeres, mujeres también excluidas, mujeres en la diversidad, pues puso el foco en precisamente las luchas de estas mujeres, ¿no? Las mujeres realmente el feminismo afroamericano hace unas aportaciones muy interesantes, ¿no? Que fueron desde la década de los 90 retomadas por las propias mujeres con discapacidad, que esto no es algo nuevo, sino que venimos trabajando desde este marco teórico desde hace mucho tiempo. Entonces, pensad, mira, os pongo en pantalla estas mujeres sufragistas, que seguro que a muchos y a muchas de vosotros os resulta muy familiar, ¿no? Hemos leído libros sobre la lucha de las mujeres durante el siglo XIX, que luchaban por el derecho al voto, que también luchaban por el derecho a la educación, y que tan importante contribución hicieron, ¿no? en la conquista de derechos, sin duda, ¿no? Entonces estamos familiarizadas en ver en nuestra historia, ¿no? Feminista la lucha de estas mujeres, pero en ocasiones se nos escapa, y os lo pongo también en pantalla, la lucha de mujeres como ella, y también trato de describir un poco lo que se ve para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad visual. Ella es una referente interesante, que es Sojourner Truth, que era una esclava liberada norteamericana, ¿no? que vivió, bueno, pues en el siglo XIX
y que hizo una interesante reflexión y contribución, ¿no?, al movimiento sufragista, porque lo que puso en evidencia es que estamos acostumbradas a ver la lucha de estas mujeres, que son mujeres como de clase media alta, mujeres blancas que estaban luchando por esos derechos de voto, de educación, pero luego estaban estas otras mujeres, pues mujeres negras, mujeres que estaban siendo explotadas en los campos de algodón, mujeres que estaban siendo sistemáticamente violadas, y que cuando participaban pues, en convenciones o en reuniones sufragistas veían que sus reivindicaciones no eran tomadas en consideración o no tomadas en consideración, sino que realmente no estaban plasmadas. Igual ocurría con el movimiento antiesclavista en ese momento en Estados Unidos, que no estaba atravesado por la lucha sufragista. Es un poco para que veamos históricamente cómo lo que estamos viviendo actualmente, esto se ha vivido antes, ¿no? Cómo estas luchas o la lucha por los derechos humanos no pueden ser luchas o reivindicaciones que estén ubicadas en compartimentos estancos sin posibilidad de entrecruzarse, sino que cuando estamos reivindicando derechos de las mujeres tenemos también que reivindicar los derechos de todas las mujeres, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres que están en situación irregular en nuestro país, de las mujeres con discapacidad, de mujeres refugiadas, ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, con la guerra en Ucrania. Es decir, que tenemos que tener una visión omnicomprensiva y ser muy conscientes de que no existe un modelo único de mujer, sino que las mujeres somos diversas, y ahí están las casi 2,5 millones de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Yo, si os parece, como tenemos tiempo, me parece, voy a leer el texto de Sojourner Truth para que intentemos también reflexionar qué era lo que una mujer de estas características estaba reivindicando en pleno siglo XIX y cómo lo podemos totalmente extrapolar a lo que una mujer con discapacidad puede estar reivindicando en un país como el nuestro en pleno siglo XXI. Os lo voy a leer muy rápidamente porque sí que me gustaría que intentáramos un poco en este marco inicial pues reflexionar sobre las discriminaciones interseccionales. Decía Sojourner Truth: creo que con esa unión de negros del sur y de las mujeres del norte, todos ellos hablando de derechos, los hombres blancos estarán en un aprieto bastante pronto. Pero, ¿de qué están hablando todos aquí? Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas, y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy una mujer? Miradme, mirad mi brazo. He arado, plantado y cosechado, y ningún hombre podía superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? He tenido 13 hijos, y los vi vender a casi todos como esclavos, y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy una mujer? Yo creo que en este texto queda resumido de una manera magistral lo que significa la diversidad de las mujeres, ¿no? Como si partimos de un marco de reivindicación muy concreto que solamente toma en consideración a un modelo de mujer, nos vamos a encontrar con muchas reivindicaciones que también son reivindicaciones feministas, que están atravesadas por otros ejes, que en el caso de Sojourner era el racismo, era también el propio modelo económico esclavista que la estaba atravesando de arriba abajo y hacía que estuviera en una situación de total explotación, pero no precisamente porque estuviese en su casa y porque estuviera sobreprotegida y porque le ayudaran a bajar de los carruajes. No, Sojourner Truth estaba siendo explotada en un campo de algodón o sus hijos estaban siendo vendidos como esclavos y ella era una mujer que estaba atravesada por todas esas discriminaciones y también tenía derecho a hacer esas reivindicaciones, ¿no? Yo creo que todo esto, como señalaba anteriormente, es perfectamente extrapolable a lo que ocurre con las mujeres con discapacidad actualmente, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que tenemos que redefinir desde la política pública, partir de la crítica al modelo patriarcal, pero señalo una vez más que hay que hacer también una crítica al modelo capacitista, aquel que está basado en la desigualdad de la discapacidad. Eso es fundamental. Tenemos que hacer una política de doble vía, y no lo digo yo, sino que lo dicen desde las instancias internacionales, por ejemplo, los comités de Naciones Unidas, tanto el comité CEDAW como el comité, sobre todo el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el año 2011 como en el año 2019 le dijo al Estado de España que tenía que hacer una política pública con ese doble enfoque, porque si no iba a dejar a 2,5 millones de mujeres españolas o mujeres residentes en nuestro país totalmente fuera de sus políticas públicas. Es importante en relación con nuestra agenda qué cuestiones son las básicas que estamos ahora mismo tratando de evidenciar y de que, bueno, que se adopten
políticas idóneas para dar una respuesta. Por un lado tenemos el tema de la violencia contra las mujeres con discapacidad, que sigue siendo un problema de primer orden en nuestro país. Sabemos que tenemos una ley integral desde el 2004, que España ha sido uno de los países pioneros en los países de nuestro entorno en poner en marcha políticas de este tipo, que en su momento, ya lo señalé inicialmente, el propio CERMI hizo aportaciones al proyecto de ley integral, y de hecho las prescripciones normativas que hay contenidas en esta norma relacionadas con mujeres con discapacidad, que las campañas sean accesibles, por ejemplo, o que sean los recursos accesibles, es precisamente una contribución realizada por el propio CERMI. Sin embargo, a día de hoy, en 2022, tenemos todavía una política claramente deficitaria en todo lo relacionado a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Fijaos, empezamos con el dato inicial de que no contamos con información actualizada de cuál es la prevalencia de la violencia en mujeres con discapacidad. Todavía los datos oficiales en relación con la violencia contra las mujeres en nuestro país no está atravesada por la variable de discapacidad. Solamente desde el año 2012 se consiguió introducir un indicador que permite conocer cuántas mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. Es el único dato así oficial contrastado que tenemos, ¿no? Y al menos la información que arroja el último informe publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de su observatorio, pues nos señala que en el año 2018, este es el último informe, el 20% de las mujeres que fueron asesinadas en nuestro país por sus parejas o exparejas, el 20% tenía algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de un porcentaje altísimo y, sin embargo, no está en nuestro imaginario hacer una política pública pues atravesada por la plena accesibilidad y la inclusividad, ¿no? Es el 20% de mujeres las que mueren asesinadas. Y este es el dato que tenemos. No sabemos cuántas mujeres con discapacidad presentan una denuncia o cuántas las retiran, que es también un grave problema. Tampoco sabemos cuántas mujeres adquieren discapacidades como consecuencia de la violencia que sufren o, por ejemplo, los menores, niños o niñas que nacen con algún tipo de discapacidad, precisamente por los malos tratos, por la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo. Hay que tener en cuenta que la violencia es uno de los factores generadores de discapacidad. Y eso es lo que nosotras ponemos sobre la mesa y siempre lo que hemos reivindicado cuando hemos trabajado, por ejemplo, en las mesas que se constituyeron para la adopción de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que la Fundación CERMI Mujeres participó muy activamente y sí que hemos estado pues involucradas en distintos territorios en la ejecución de acciones concretas. En el Pacto de Estado hay una parte importante que está centrada en la generación de conocimiento, porque necesitamos cubrir esa laguna. De hecho, desde Fundación CERMI Mujeres se han publicado interesantes estudios sobre la situación de la violencia, por ejemplo, sexual de mujeres con discapacidad intelectual. Se ha hecho un protocolo para atención a mujeres víctimas de violencia, o se han hecho los análisis de los microdatos de las dos últimas macroencuestas publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la macroencuesta del 2015 y la macroencuesta de violencia del 2019. Es decir, hemos estado trabajando, por un lado, en la generación de conocimiento, también hemos trabajado en la formación de todos aquellos agentes o actores que están involucrados en la detección y en el abordaje de situaciones de violencia, como puede ser personal pues, de servicios sociales, sanitario, policial, judicial, expertos en abogacía, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que seguir trabajando sobre todo en las propias infraestructuras, en garantizar que todos los recursos sean plenamente accesibles y sean inclusivos, que no nos sigamos encontrando con casas de acogida, por ejemplo, para mujeres víctimas de violencia que tienen barreras, y pongo por caso barreras arquitectónicas que son las más fáciles de detectar y también casi las más fáciles de eliminar, ¿no? Porque es algo físico. Pues hay muchísimos otros tipos de barreras, barreras simbólicas, barreras a la comunicación, que siguen existiendo, ¿no? Y que inhiben o que hacen que muchas de estas mujeres víctimas de violencia pues no puedan acudir a los recursos especializados. Y un gran problema que nos enfrentamos en la actualidad es que estas mujeres víctimas de violencia, mujeres con discapacidad, son sistemáticamente derivadas a servicios especializados en discapacidad, donde la situación de violencia machista desaparece y por lo tanto no reciben
el adecuado tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotras venimos denunciando y que queremos que las políticas públicas centradas en la discapacidad pues tengan en cuenta esta realidad y que hagan una auditoría. Nosotros exigimos que haya una auditoría de accesibilidad de los recursos y de los servicios que se prestan a las mujeres víctimas de violencia y también un plan para la eliminación de todas esas barreras, ¿no? También necesitamos un plan de formación para todos, como señalaba anteriormente, para todas las personas involucradas en la detección y abordaje y atención a mujeres en violencia, víctimas de violencia. Y, por supuesto, necesitamos también una estadística que dé cuenta de cuál es la prevalencia real de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Otra cuestión muy importante que está en nuestra agenda política y que yo quiero resaltar en este 8 de marzo es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que sigue siendo lamentablemente un tabú en nuestro sector y que está muy relacionado también con formas muy ocultas de violencia machista y violencia capacitista que han estado vigentes en nuestro país hasta hace poquito tiempo y que en la práctica siguen manteniéndose. Y aquí me estoy refiriendo, y seguro que muchas de vosotras lo habréis adivinado, al tema de la esterilización forzada, ¿no? Que ha sido también una de las grandes caballos de batalla que ha tenido el movimiento social de la discapacidad y concretamente el de mujeres con discapacidad, no solamente en España, sino en muchos otros países de nuestro entorno. Afortunadamente, en España, en el diciembre del 2020, se aprobó una ley para la eliminación de la total erradicación de la esterilización que modificó el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal, que permitía todavía las autorizaciones judiciales para la práctica de esterilizaciones. Y consideramos que era una lucha sobre todo feminista desde la discapacidad, porque estas prácticas totalmente inhumanas y degradantes se estaban perpetrando contra el cuerpo de las mujeres, contra el cuerpo de las mujeres con discapacidad fundamentalmente. La Fundación CERMI-Mujeres tuvo la oportunidad de lanzar un informe de denuncia con una explotación de datos del Consejo General del Poder Judicial, en el que se establece, quedaba claro que en nuestro país aproximadamente 1.000 personas habían sido esterilizadas contra su voluntad en la última década y que por nuestras organizaciones de referencia sabemos que en la mayoría de los casos fueron las mujeres las víctimas, ¿no? Medidas de erradicación de la esterilización como las adoptadas en España en el año 2020, ¿no? Con la eliminación del párrafo segundo del artículo 156, pues han sido adoptadas estas políticas por otros países, como por ejemplo Suecia, que sí que tuvo una política de esterilización bastante fuerte en todo el siglo XX, e incluso ha llegado a aprobar alguna norma de reparación integral, ¿no? A las víctimas, que es quizás el paso que nos queda por dar en nuestro país, ¿no? Pero para nosotras será muy importante visibilizar que las mujeres con discapacidad también son víctimas de otras formas de violencia muy ocultas, que en muchas ocasiones son consideradas medidas de protección, como ocurre con el tema de la esterilización, porque eran procedimientos que incoaban, que comenzaban las propias familias y que eran consideradas como medidas para protegerlas, cuando realmente era una conculcación total de sus derechos sexuales y reproductivos. Pues afortunadamente desde el año 2020 en España esa posibilidad de autorización judicial para la esterilización ha quedado totalmente eliminada, pero sí que tenemos que ser vigilantes de prácticas que pueden estar al margen de la ley, que puedan seguir produciéndose en nuestro país. Luego también está el tema del derecho a la salud, que también es un derecho clave que vienen reivindicando desde el principio las mujeres con discapacidad y que también yo creo que con la pandemia hemos vivido situaciones muy complicadas, ¿no? Y que muchos y muchas pensábamos que no se iban a dar en nuestro país, ¿no? De retomar viejos paradigmas que pensábamos que están totalmente superados, ¿no? Y es cuando nos enfrentamos a situaciones en las que, y lo tenemos documentado, ¿no? De cómo personas con discapacidad, hombres y mujeres, se veían negados pues determinados tratamientos por considerar, pues no sé, porque que sus vidas eran menos dignas de ser vividas, ¿no? Yo creo que esos paradigmas de la prescindencia, ¿no? O paradigmas claramente capacitistas, ¿no? Que ponen en una balanza qué vidas son dignas y cuáles no son, pues a muchos de nosotros nos aterró, ¿no? Que volvieran a cobrar vigencia y que se estuvieran aplicando en plena pandemia
durante el 2020-2021, ¿no? Yo creo que eso nos ha hecho a muchos y a muchas de nosotros reflexionar, ¿no? De cómo en situaciones de crisis volvemos a paradigmas totalmente superados. Pues bueno, el derecho a la salud es, como señalaba antes, es un derecho también tremendamente atravesado por un enfoque muy machista. Sigue habiendo todavía aproximaciones muy machistas al derecho a la salud. Muchas compañeras de sectores, de organizaciones de discapacidad nos señalan que cuando hablamos de discapacidades que proceden, ¿no?, de una enfermedad previa, pues ven como hay grupos de mujeres que están, por ejemplo, infradiagnosticadas, o que puede ocurrir que la enfermedad inicial que da lugar a la discapacidad pues tenga distintas manifestaciones clínicas en cuerpos de hombres y de mujeres, y que eso no está convenientemente documentado ni estudiado. Sobre esta cuestión, pues, por ejemplo, hay documentación relacionada con el trastorno del espectro autista, ¿no?, donde sí que se ha denunciado que hay muchísimas menos mujeres que están diagnosticadas, aún teniendo el trastorno, porque tiene manifestaciones clínicas que pueden ser diferentes, ¿no? O también por poner el foco en determinados tipos de enfermedades en los que hay una prevalencia más alta de mujeres, hay muchas más mujeres, como por ejemplo puede ser la fatiga crónica o puede ser la fibromialgia, y donde también hay muchos problemas a la hora de dar crédito, ¿no?, o las mujeres así nos lo trasladan, ¿no?, a esa enfermedad, ¿no?, debido a, bueno, las dificultades que puede haber a la hora de diagnosticarlas. Y existe pues un déficit también de política pública en relación a todas estas manifestaciones, en los que hay además un porcentaje más alto de mujeres y en algunas enfermedades que son típicamente femeninas, como por ejemplo puede ser la endometriosis, que también está pendiente, o que necesita que haya mayor investigación. Y seguro que sobre esta cuestión de ya enfermedades raras concretamente, pues podréis vosotros hacer un análisis mucho más profundo. Pero sí que ponemos en evidencia que hay un sesgo de género en toda la investigación a la salud, y aquí también tenemos que evidenciar, ¿no?, que es necesario pues que haya ese acercamiento, ¿no?, más realista a la situación de las mujeres con discapacidad, mujeres que a nosotras nos han llegado a nuestra organización, no sé, mujeres en silla de ruedas que han tenido procesos de osteoporosis que no han sido detectados, simplemente pues que era una mujer con una limitación funcional, física, y no ha sido pues correctamente diagnosticada, o mujeres con discapacidad que no siguen los protocolos de detección precoz del cáncer de útero, del cáncer de mama, a pesar de que son mujeres que están muy vigiladas desde el punto de vista médico, sin embargo, toda la vigilancia o todo el seguimiento se hace en relación con su discapacidad, como si fuera el único factor a tener en cuenta en su salud, y no tienen en cuenta o no se toma en consideración otros factores de género que pueden estar incidiendo en ellas, ¿no? Esto ha sido también una cuestión muy reivindicada por nuestro movimiento. Creo que me queda poco tiempo. En estos últimos minutos voy a hacer alusión a dos reivindicaciones claves. Por un lado está el tema de la emancipación económica que viene a través del acceso al empleo. Seguimos hablando de una población de mujeres en nuestro país totalmente excluida, pauperizada, abocada a la pobreza. Tenemos porcentajes bajísimos de actividad laboral. Y recientemente se celebró el Día contra la brecha salarial, y si no me falla la memoria, la brecha salarial de mujeres con discapacidad, o sea, lo que viene a ganar una mujer con discapacidad en nuestro país, si lo comparamos con lo que gana un hombre sin discapacidad, anualmente la diferencia salarial era superior a los 5.000 euros. Entonces, nos estamos encontrando, como señalaba, con un grupo de mujeres que tienen una inactividad laboral altísima, están fuera del mercado realmente, y que hay que hacer, o tenemos que promover o incentivar una política pública de acceso al empleo que sea totalmente accesible, con los apoyos que sean necesarios, y que tengan en cuenta pues la situación específica de las mujeres con discapacidad. Esto también va muy ligado con la necesidad de políticas reales de empoderamiento.
de empoderamiento de las propias mujeres en general, pero sobre todo de las mujeres con discapacidad en particular. Tuvimos en su día una oportunidad, como fue la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ¿no?, que entró en vigor en el año 2006 en nuestro país, que en ese momento se vio como un nuevo pilar del estado de bienestar, pero que desde el movimiento social de la discapacidad lo consideramos una oportunidad perdida por su desigual aplicación, ¿no? Ahí no solamente tenemos que poner el foco en la atención a la dependencia, que es muy necesario, sino también tenemos que tener en cuenta que hay muchísima gente joven con discapacidad en nuestro país que necesitan apoyos para llevar una vida totalmente independiente y en la comunidad, y que muchas mujeres necesitan políticas de empoderamiento, políticas de emancipación real, que, ojo, esto está todo conectado también con cuestiones de, por ejemplo, para salir de la violencia. Si queremos salir del círculo de la violencia, nada mejor que poner en marcha políticas de empoderamiento, políticas de emancipación, políticas que vayan ligadas al acceso al empleo, por ejemplo, a tener independencia económica, y políticas que también estén ligadas con los cuidados. Porque, ojo, hay muchas mujeres con discapacidad en nuestro país que no son meras receptoras de cuidados, que a veces tenemos en el imaginario social la idea de que, en general, hombres y mujeres con discapacidad son sujetos pasivos que reciben cuidados. En nuestro país hay miles de mujeres con discapacidad, y a veces con discapacidades severas, que están haciendo de cuidadoras, y es la imagen arquetípica de una mujer pues con una discapacidad que está cuidando en su casa a su madre mayor con Alzheimer. Eso es lo que se da en el día a día, ¿no? Y tenemos que poner en evidencia la contribución que hacen las mujeres con discapacidad en el sostenimiento de la vida, y que esto tiene que ir ligado a una verdadera política de cuidados que sea emancipadora para todas las mujeres. Y yo sí que quiero terminar, porque creo que ya estoy casi sobre la hora, que una política de cuidados, aprovechando que tenemos un plan, ¿no?, el nuevo plan de choque, ¿no?, que se ha puesto en marcha para después o para tratar de superar los efectos de la pandemia, pues entendemos que con estos planes en los que se va a poner en marcha esta nueva política de cuidados, nosotras también reivindicamos una política de desinstitucionalización. Necesitamos que la desinstitucionalización de la vida de los hombres y las mujeres con discapacidad sea una realidad, porque también va a permitir cumplir pues con los mandatos de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de llevar una vida libre, una vida en comunidad, una vida independiente. Y además también hay que tener en cuenta que esto va a dar oportunidad de trabajo, sin duda, ¿no? El hecho de hacer un desmantelamiento de toda una política de segregación de determinados sectores de población, ¿no?, y trasladarlo a otra forma de vivir el día a día, en el que haya los apoyos que permita que ofrezcan los cuidados que son requeridos, y que también implique pues una política de empoderamiento que permita a muchas mujeres acceder a un puesto de trabajo, y que permita pues vivir una vida verdaderamente libre de violencias. Son las 10:15, yo creo que me he ceñido al tiempo. Yo quedo a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta. Solamente quería cerrar recordándoos que desde la Fundación Cermimujeres, para este 8 de marzo, hemos lanzado un manifiesto. Es un manifiesto que lleva por título 25 años de conquistas y reivindicación, precisamente porque en el 2022 el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad cumple un cuarto de siglo. Estamos de celebración, y en este aniversario lo que hemos tratado es hacer un repaso precisamente de las grandes conquistas alcanzadas por el movimiento de las personas con discapacidad, visibilizar la contribución que han hecho el movimiento feminista desde la discapacidad, que ha sido muchas las contribuciones realizadas, pero también dejar clara que la agenda política sigue siendo extensa y quedan muchísimas cuestiones por las que luchar. Muchísimas gracias por vuestra atención, y quedo a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta. Gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, por toda tu ponencia. Abel, ¿me puedes oír, no? No sé si me... Isabel, hola. Sí, vale. Isabel, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu ponencia. Te voy a pedir un favor, ¿puedes esperar hasta las 11 para el turno de preguntas y para trabajarlas con Carmen Laborda, la siguiente ponente?
¿O prefieres que hagamos ahora el turno de preguntas? Pues como queráis, como veáis. Vale. Entonces, si te parece bien, ahora vamos con la siguiente ponente, con Carmen Laborda, y luego cuando finalice ella abrimos un pequeño debate con la mesa de ruegos y preguntas. Fenomenal, de acuerdo.